Muy bien, estamos ya en nuestro espacio de entrevistas y en este momento vamos a conversar con Pablo Jiménez, que es vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y de Producción, sobre todo con el tema que más debate ha generado en los últimos días y semanas, y son pues estas propuestas para las reformas en el sistema de pensiones del IES. ¿Cómo está? Muy buenos días, Pablo. Buenos días, Lautaro. Empezando con ese tema entonces, ustedes ya leyeron las propuestas. ¿Qué opinión tienen sobre los cambios que habría que hacer para que sea viable mantener el IES y la jubilación de los ecuatorianos? Bueno, efectivamente, ¿no es cierto? Es un problema que tenemos que tomar el toro por los cuernos. El sistema de pensiones tiene un fondo que está desfinanciado y que dependerá, ¿no es cierto?, de mucho de las contribuciones que se hagan, pero en el mediano plazo es un fondo que es inviable, es insostenible. Esto quiere decir que hay que hacer algunas reformas, hay que hacer algunas calibraciones al sistema, a los parámetros, para volverle a ser sostenible a este fondo. Por ejemplo, se proponía que las personas que son independientes se afilien también. Hoy por hoy, si yo estoy facturando con alguna empresa, no necesariamente tengo que aportar al IES. Con la propuesta se busca que sí. ¿Ustedes esto lo ven como positivo? Bueno, creo que hay que mirar que esto es una propuesta, ¿no es cierto? El presidente de la República ha nombrado a esta comisión, donde hay gente muy responsable, que ha hecho una propuesta al país. Ahora lo que viene, ¿no es cierto?, es todos los sectores tenemos que analizar esas propuestas, ver qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene, qué es lo que... Siempre en aras de la sostenibilidad del fondo. En ese sentido, ¿no es cierto?, hay varias recomendaciones que hace la comisión. Una de estas es precisamente esto de la obligación para la afiliación. Habrá que ir viendo, ¿no es cierto? Habrá que ir viendo cuáles son esos parámetros que le hacen sostenible. Este es uno de ellos. Lo más importante en estos sistemas también es que la persona independiente, el trabajador autónomo pueda escoger, ¿no es cierto? Hay que darle ese beneficio si es que quiere o no quiere estar en la seguridad social. Más que la obligatoriedad, hay que siempre buscar los incentivos, ¿no es cierto? Hay que preguntarse por qué esas personas no están ahora en el sistema, qué es lo que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene que ofrecer para atraerles a esas personas al sistema. Pero, por ejemplo, en el sector de ustedes, en las cámaras, en la producción, ¿qué tan viable lo ven? ¿Cuánta gente, por ejemplo, si se puede dar un ejemplo, tienen esta modalidad y podrían ser insertadas en esta afiliación? Bueno, las empresas, ¿no es cierto?, contratan prácticamente toda su nómina bajo relación de dependencia, así está establecido, ¿no es cierto?, en la normativa. Hay ciertos servicios con proveedores, pero digamos eso es ínfimo. Las grandes empresas y las empresas en general contratan bajo relación de dependencia y tienen la obligatoriedad de afiliar a sus trabajadores a la seguridad social. También se plantea que se aumenten los años de aportaciones. Esto en un lapso de transición de 10 años. Primero quisiera consultarle si le parece a ustedes como técnicos que es un tiempo bueno, prudente, para poder emplear estos cambios. Bueno, como le mencioné, ¿no es cierto? Esta es una de las propuestas de ir gradualmente ampliando el año de aportaciones, no los años que se requieren para la jubilación, pero sí los años de aportaciones. Y esto obedece, ¿no es cierto?, de lo que nosotros entendemos a que el sistema tiene... No es tan justo para algunas personas. Actualmente usted puede jubilarse, ¿no es cierto?, con 60 años de edad y 30 años de aporte, pero una persona de 70 años solo necesita 10 años de aporte. Y lo que se está viendo, ¿no es cierto?, ya en los datos, es que muchas personas le tratan, se jubilan a los 55, 60 años, hacen unos aportes de 10 años y luego ya tienen la jubilación por el resto del periodo. Entonces aquí habrá que analizar, ¿no es cierto?, cuál es la justicia entre las personas que aportaron 30 años y las que están aportando 10 años. Esto haría entonces que tengamos también personas de mayor edad todavía trabajando. O sea, se habla mucho de que los jóvenes desplazan a adultos que ya pasan los 50 años. ¿Con esto usted cree entonces que podríamos tener personas de 60 todavía muy activas laboralmente hablando? La realidad demográfica es esa, ¿no es cierto? Cada vez los seres humanos estamos viviendo mucho más años. La esperanza de vida en algunos países está por sobre los 82, 83 años. Entonces hay que ir viendo, ¿no es cierto?, cuáles son esos parámetros que hacen que las personas todavía trabajen. Ahora una persona a los 60, 62, 65 años todavía puede aportarle mucho a la sociedad. Le vuelvo la pregunta a ustedes, al sector que representa.
¿hay personas también de 50, 60 años que siguen trabajando? Sí, indudablemente, ¿no es cierto? Indudablemente esa es la característica de un mercado laboral. Tal vez la pregunta a la que viene, ¿no es cierto? Habrá que ir buscando cuáles son esos niveles de empleabilidad de estas personas, ¿no es cierto? Y ahí es muy importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, actualmente las empresas pagan 1% de la nómina para un fondo de capacitación, de innovación. Sería importante, ¿no es cierto?, utilizar esos recursos que ahora van al Tesoro Nacional, en devolverle eso a los trabajadores y a las empresas para que hagan capacitación y así poder, ¿no es cierto?, que estas personas vayan teniendo y adquiriendo nuevas habilidades digitales, por ejemplo. Así es. Ahora que usted menciona, sí, del aporte que hacen las empresas, también leía que había críticas a que en vez de hacer que los empleados tengan que aportar más años, que tendría que ser un poco más estricto el sistema con el presupuesto y el porcentaje, mejor dicho, que las empresas tienen que dar. Recordemos que el tema de las pensiones es tripartito, como usted lo ha mencionado también en otras ocasiones. Estado, empleador y el trabajador. En el caso del empleador, ¿considera usted que no siempre se está cumpliendo con los deberes que debería haber para el tema de las pensiones del IES? Bueno, la ley es muy clara, ¿no es cierto? Las empresas tienen que hacer el aporte de más del 11% de contribución. Y no se lo cumple siempre. Deben existir muy pocos los casos. Siempre hay que ir pensando, ¿no es cierto?, en cómo está la dinámica empresarial. Sin embargo, si un empresario no cumple con ese pago, tiene multas, incluso hay temas penales con eso. Se debe ser muy estrictos con ello, entonces. Sí, pero también hay que ir, ¿no es cierto?, dándole el espacio suficiente y el oxígeno suficiente para entender la realidad empresarial. Mire usted lo que pasó en la pandemia, ¿no es cierto? Se quedaron sin ingresos, todos nos quedamos sin ingresos y en esos momentos es muy difícil, ¿no es cierto?, ir haciendo este tipo de pago. Lo que conviene aquí, ¿no es cierto?, es ir viendo cuál es el mejor mecanismo para garantizar el acceso de esas personas a los servicios de salud y luego posteriormente a los de pensión de invalidez, vejez y muerte. ¿Consideran ustedes que estas propuestas son urgentes, es decir, algo que ya se lo debe tomar en esta misma administración presidencial, o todavía tenemos un par de meses hasta que se tome una decisión clara de qué se acoge y qué no? Bueno, el tema de pensiones es urgente, ¿no es cierto? Existen varios cálculos en los que dicen que si no se toman los correctivos necesarios, el fondo no tendrá una vida útil de más de 5 o 7 años. Otros te dicen 10, 12 años. Esto quiere decir que es urgente, ¿no es cierto? En el tema de pensiones no es una situación tan de decir, bueno, esperémonos unos meses más o un tiempo más. Esto ya es urgente, es una reforma estructural que necesita tomar el país de forma urgente. Se politizó mucho el IES, por eso tenemos estos problemas. Existen varios problemas, ¿no es cierto? Especialmente problemas de gobernanza en la seguridad social. Sería muy bueno, ¿no es cierto?, si es que pensamos también en todas las patas que le hacen al sistema sostenible. Y uno de estos es precisamente hablar de la gobernanza. El IES tiene que ser manejado de forma tripartita, ¿no es cierto? El instituto es de los trabajadores, de los empleadores y obviamente el Estado, que hace su aporte para las pensiones. En ese sentido, las decisiones, ¿no es cierto?, tienen que ser tomadas de forma tripartita. Y ahora que mencionamos pensiones, también se mencionaba que hay personas que, claro, están ganando mucho más dinero cuando ya son jubilados que lo que realmente aportaron. Ahí entra lo de la justicia que usted mencionaba. Es uno de los parámetros, ¿no es cierto? Es uno de los parámetros que hay que irlos analizando. Y claro, son temas muy técnicos, ¿no es cierto? Pero hay gente que efectivamente, ¿no es cierto?, ahora usted se jubila con los 5 mejores años. Sí. Y claro, eso quiere decir que yo de pronto en mi vida laboral puedo aportar sobre un monto muy pequeño o sobre un monto pequeño y al final, ¿no es cierto?, hago aportes muy grandes esperando tener una jubilación mucho más amplia. Estos ya son parte del comportamiento. Así está diseñado el sistema y el comportamiento de los seres humanos es así. Entonces, lo que hace, ¿no es cierto?, es que de pronto yo aporto muy poco y al final aporto mucho.
pero mi pensión, como es sobre el final o sobre los 5 mejores años, voy a tener una pensión que de pronto no corresponde o no hace justicia a los aportes que yo hice. Pero y en los sectores productivos, a los que usted representa justamente como vicepresidente de la Cámara de Industrias, ¿sucede esto de que quizás no siempre hay un ingreso fijo, no siempre se sabe cuánto se puede percibir? Quizás no el empleado operativo, pero sí las personas de más de arriba, los altos cargos ejecutivos también. Esto es bastante difícil, ¿no es cierto? Usted las empresas se guían por parámetros salariales, siempre hay bandas, ¿no es cierto? Esto ya es un tema más de productividad, de eficiencia, y dentro de cada una de esas bandas existen ciertos rangos salariales, y sobre eso se hace, ¿no es cierto? Se contrata a las personas, ya sean ejecutivos también, y se hacen los pagos que corresponden a la seguridad social. O los emprendedores también podrían verse afectados, decían algunas personas. Bueno, primero los emprendedores van a tener que tomar esta decisión de entrar o no entrar al sistema de seguridad social, ¿no es cierto? Ahora la propuesta es que sea obligatorio. Idealmente sería que sea basado en un sistema de incentivos, ¿no es cierto?, que le motive a los emprendedores a entrar al sistema de seguridad social. Y claro, ellos, cada emprendedor verá, ¿no es cierto?, cuál es el monto sobre el cual hace su contribución. Y para que sea atractivo, quizás no se debería privatizar el tema de la salud, que es un eje central de la seguridad social. Creo que esta es otra pata, ¿no es cierto?, del sistema de seguridad social. Yo no he escuchado ninguna propuesta en torno a que se quiera privatizar el tema de salud. Lo que sí tiene que funcionar, ¿no es cierto?, es como un seguro, ¿no es cierto? Este es un seguro de salud, y entonces tiene que funcionar tal cual un seguro, ¿no es cierto?, donde existe una contribución, donde existe una prima, y sobre eso uno va recibiendo los servicios. Ahora, ¿qué tal si cambiamos ligeramente de tema? Porque la semana pasada el presidente Guillermo Lasso emitió un decreto ley que debe revisar la Corte Constitucional sobre, o denominado, Ley de Reestructuración Empresarial, que, por ejemplo, a compañías que están al borde de la liquidación les ayudan en esa insolvencia. Ustedes, desde los sectores productivos, ¿qué opinión tienen sobre este proyecto que está emitiendo el presidente Guillermo Lasso? Bueno, efectivamente, ¿no es cierto?, este decreto ley para la reestructuración empresarial, que ahora depende el ejecútese de la Corte Constitucional, tiene algunos parámetros que son muy importantes y que son parte del sistema, ¿no es cierto?, en el cual nosotros, del sistema empresarial y el sistema en el cual nosotros nos movemos. Y precisamente uno de estos, y que le ha faltado aquí al país y ha sido una demanda de los sectores productivos, es tener un buen sistema de reestructuración empresarial, o una ley, antes se le conocía como ley de quiebras también en su momento. Nosotros tenemos una legislación que es un poco anticuada, que es una ley de concurso preventivo, que no funcionaba, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que existe actualmente. Con ejemplos. Yo tengo mi empresa y tengo problemas y tengo que cerrarla. ¿Qué decía la ley anteriormente y con esto nuevo? Bueno, acceder, ¿no es cierto?, a la ley anterior era bastante complicado. Lo que ahora hace es tener un sistema un poco más moderno, más eficiente para hacer una reestructuración de la empresa, siempre y cuando la empresa sea viable. Porque si la empresa no es viable, ¿no es cierto?, si tiene ya problemas de solvencia muy serios, lo mejor es liquidar la empresa. En este caso, lo que le permite es darle oxígeno, ¿no es cierto?, para hacer una reestructuración de pasivos, analizar activos y hacerle sostenible a la empresa. ¿Esto lo hubiésemos necesitado en la pandemia? Hubiese sido muy importante, ¿no es cierto?, aunque también existió cierto tipo de legislación que le permitió a las empresas hacer ciertas reestructuraciones. Ahora, ¿no es cierto?, esta ley, digamos, ya te da más beneficios para hacer una reestructuración mucho más expedita y eficiente. Muy bien, con eso nos damos entonces. Le agradecemos a Pablo Jiménez, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, con quien hemos conversado sobre temas de las pensiones jubilares y también esta ley de reestructuración empresarial.